Elijo este documento concreto, estos 60 segundos de misterio en nuestra biblioteca, nuestro viaje al pasado, con un objetivo muy claro. 2012. Lo vamos a empezar con una historia tan bonita, tan a contracorriente, que particularmente me resulta hasta emocionante. Verán, como he dicho antes, es la historia de un juez. Y los jueces, lógicamente, están casi en lo más alto, podríamos decir, de la pirámide, de la escala social, de cómo los consideramos. El juez tiene que ser ponderado, tiene que estar acostumbrado, por supuesto, a tomar declaración, y seguramente un juez veterano tiene ya un fino instinto para saber quién miente y quién no. ¿Se imaginan a un juez español recorriendo las carreteras, sobre todo de la provincia de Zamora, investigando, cambiando de alguna forma la toga por el libro de campo, cambiando el martillo de las sentencias por la cámara fotográfica o el lápiz para apuntar los testimonios de personas normales y corrientes que contaban lo que estaban viendo? Yo creo que es un caso único en el mundo. Llegó don Federico Acosta Noriega a levantar acta del aterrizaje de un ovni en las inmediaciones de Alcañices allá por el inicio de los años 70. Pero su biografía es poco conocida. Su hija hizo una cosa muy bonita, muy hermosa, un libro de difusión bastante restringida, OVNIs sobre Zamora, donde recuperaba bueno, todo lo que había hecho su padre, las investigaciones de su padre, y son casos y casos y casos y casos, todo de testimonios, incluso llegaba a citarlos en el propio juzgado para ir recopilando más información. Federico Acosta no tenía la menor duda, para él, astronaves ajenas a la Tierra estaban visitándonos por algún motivo. Creo que su historia merece, como digo, un reconocimiento, un sentido homenaje. Vamos a ver ahora con todo nuestro público la historia de investigaciones, preciosa historia, de un juez que investigaba estos casos. En España, claro que sí, la historia del juez Acosta Noriega. Hay unos testigos que declaran que lo han visto allí, una cosa rara. Vi una iluminación muy grande. Por lo menos 5 o 6 colores tenía. De una dimensión de unos 5 metros. Tenía un piloto rojo, dejó iluminado todo. Para mí fue indudablemente un caso de aterrizaje de un ovni. A principios de los años 70, un juez de Jaén, residente en Zamora, se dedicó a investigar las frecuentes apariciones de ovnis en la provincia. Si por entonces el tema ovni era tabú, quizá más que hoy en día, el juez Federico Acosta Noriega tuvo el valor de admitir en público y delante de las cámaras de televisión española que los platillos volantes eran, efectivamente, algo real. Empezaron a surgir muchos casos de ovnis, sobre todo en Zamora, y él se sintió, pues no sé si en la obligación moral de estudiar aquellos casos que le contaban personas que eran serias y que tenían que tener una razón de ser. A mí me parece que la gente pues decía la verdad, porque no tenían por qué inventar una historia de esto. Él tenía por su profesión, porque era juez, tenía una enorme cantidad de contactos. Entonces, a través de conocidos, él localizaba a los testigos de las apariciones. Y mi padre me decía, dice, yo soy juez, estoy acostumbrado a tomar declaraciones y sé perfectamente cuando la gente me miente. Dice, y estos no mentían. Él tenía tanto interés por seguir con la investigación, que aunque era un hombre muy ocupado, porque era juez y obviamente tenía juicios y tenía que ocuparse de su trabajo, citaba a los testigos entre juicio y juicio, entre audiencia y audiencia, para que le relataran los hechos, conseguir todo tipo de pruebas y que le explicaran qué es lo que habían visto, ¿no? Un color fuerte, tan fuerte que me llegó a cegar los ojos y quedé casi inconsciente unos instantes. Amigos de Federico Acosta Noriega, como el jefe de la oficina de correos y telégrafos de Alcañices, Eduardo Crespo, recuerdan con añoranza las investigaciones conjuntas con el juez. De hecho, fuimos un día a Faramontanos de Tábara, creo que fue,
Sí, para montar de Tabra se dio el caso ayer de un ovni, que una señora que se asustó desde la ventana. Y al día siguiente fuimos, me llamó y dije, vamos conmigo, y digo, vamos para allá. Y estuvimos entrevistando a la señora y tal, y vinimos contentos porque a aquella mujer se le veía en el alma lo que vio, no engañaba a nadie, lo que vio, estaba asustada. La señora parece ser que estaba en la cama y vio que se iluminaba la habitación. Se levantó, y como era de noche, y vio que se iluminaba tanto aquello que se asustó. Y cuando se quiso asomar así, vio que era una cosa redonda, flotando en el aire, pero muy cerquita de lo suyo. Pues la mujer casi nos lo contaba, casi asustada todavía y llorando, prácticamente. Le decía a don Federico, bueno, no se apure, que ya pasó el susto, mujer, ya pasó el susto. A mediados de los 70, el juez fue testigo junto a su hija Marisol de un triple avistamiento de ovnis a plena luz del día. Acabamos de terminar de comer en casa, vivíamos en el Palacio de Justicia en Zamora, porque entonces los jueces tenían el juzgado y al mismo nivel, solo con una puerta separada la casa. Y entonces mi padre se levantó, se asomó por la ventana, cambió la cara totalmente y me dice, ven, 3 ovnis. Y yo, venga, papá, no me engañes. Que te levantes, mira, corre que se va. Y yo digo, bueno, me levanté y efectivamente vimos pasar 3 ovnis haciendo como un triángulo equilátero, en cada esquina un ovni, volando bajito y despacito, y pasaron. Salimos corriendo a la calle, bajamos porque era un primer piso y ya no los vimos. Quizá el caso que más impactó al juez Acosta haya sido el de la tarde-noche del 18 de septiembre de 1971. Sucedió en la localidad de Alcañices, cerca de la frontera con Portugal. Sonó el teléfono y me puse yo y me preguntaron por mi padre, el veterinario de Alcañices, para decirle que habían visto un ovni. Por lo visto el veterinario iba por la carretera, vio una luz, llegó hasta el pueblo y avisó a la gente, se fueron hasta el campo donde había aparecido, donde se veía la luz, y lo vieron allí, lo vio todo el pueblo. Cogí el coche, salí para Alcañices, llegué al pueblo, examiné aquello, efectivamente, allí existían unas huellas, unas quemaduras, que no sabíamos cómo habían sido producidas. El extraño objeto había descendido sobre el campo sesgado de una finca a las afueras de Alcañices. Ahí aterrizaba una cosa redonda, pero hay un fuego que parece que unas luces rojas de todo. Nos dijo a nosotros y llegó. Entonces dice el mío, hoy vamos a ver lo que es. Y llegamos, quedaremos como a unos 10 metros así. Y se nos paró el coche. No iba ni para atrás ni para adelante. Él quería ver lo que había. Y yo le dije, tú no vayas ahí, porque además se veía un resplandor grande. Y se veía una luz así como azulada y roja, así. Y eso. Era grande, aquello era muy grande. Aquello era grande, una cosa redonda grande, era grande. Ocupaba mucho cacho. Un cacho sin un trozo así grande. Y se levantó para arriba, poco a poco, se fue y se marchó. Y nosotros nos quedamos ahí como tontos mirando, y cuando se fue el coche arrancó. El veterinario, cuando llegaron allí, parece que la tierra estaba fría, no fría, normal. No había nada de... cuando hay un fuego normalmente lo ves. Las hojas que en aquella fecha estaban verdes, en la parte superior estaban chamuscadas, como si con un soplete le hubieran pasado ligeramente. Y en la parte inferior de las hojas estaban verdes. Don Tomás, usted estuvo en aquella época aquí, en esta finca, justamente donde hubo el incidente. ¿Qué vio usted aquí en aquel momento? Una de las sensaciones que a la gente le llama mucho la atención, claro, es que parte del roble para arriba estaba medio quemado. Del medio para acá había 3 o 4 mechones así separados, que eso es lo raro, separados unos de otros. Entonces yo cogí un trozo de la espiga y el trozo de espiga estaba quemado solo por un lado. Y me dijo mi padre, dice, cuando una paja arde, arde entera, pero no arde solo por un lado. Dice, eso es que algo candente ha estado encima y lo ha quemado. La señal que más inquietó a Federico Acosta la captó su hija sobre el terreno del descenso del ovni. Mi padre llevaba en el coche una brújula de esas que se ponían con una ventosa. Y me dice, vete al coche y trae la brújula. Te ven marcando el norte. Y yo puse el norte, anda derecha.
recto. Entré en el campo donde estaba quemado y entonces la aguja se volvió loca. Yo seguí recto, salí de la zona quemada y volvió a aparecer el norte. Aquel día aún reservaría otra sorpresa al juez y a su hija. Al regresar de Alcañices a Zamora, se pararon en la carretera, pues vieron algo desconocido en el cielo. Pues mi padre me dijo que parara y en el cielo se veía como una caja alargada, oscura, estaba muy lejos, no puedo calcular, pero muy lejos, como cuando se ve un avión lejano. Y tenía una forma de caja como de ataúd, una cosa así. Y entonces mi padre me dijo, dice, es posible que eso sea el sitio donde van los platillos pequeños redondos. Al día siguiente llamó a Matacán, a Salamanca, al aeropuerto, a preguntar si había habido vuelos, por si acaso había sido alguna cosa que hubiera estado volando. Se informó y le dijeron que no había habido nada, no habían hecho pruebas, no había habido vuelos y nada había pasado volando por ahí. El ovni desapareció en dirección a Portugal. Los habitantes de Alcañices quedaron desconcertados con la aparición. Para ellos fue algo extraordinario que les sobrecogió. Para el juez Acosta fue uno más de los casos que persiguió durante toda su vida. Una vida valiente en la que hasta el último aliento estuvo convencido de que tal vez no estemos solos.